En esta mañana vamos a hablar de un tema que de pronto usted ha escuchado muchísimo y usted dice otra vez del mismo tema, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva y escuchen muy bien, lo que hoy vamos a hacer fue una instrucción del Señor. Los que vinieron hoy por primera vez no se preocupe, no va a decir usted, uy, me cogieron fuera de base y me va a perder de esta bendición. Lo que hoy vamos a hacer, que usted vino por primera vez, lo puede hacer en su casa, lo puede hacer delante de Dios y de igual manera va a tener una trascendencia muy linda. Y el tema que vamos a ver en esta mañana se llama la consagración personal. Y usted dirá, pero yo ya me he consagrado, pero a mí ya me consagraron varias veces. Yo nací de cristiano y a mí a los 8 días, según la tradición, como hacen los judíos, fueron y me presentaron en la iglesia y ya me consagraron para el Señor. Vamos a verlo porque hoy Dios nos dice que pasemos de lo natural a lo sobrenatural. Y la instrucción que el Señor nos dio en esta mañana es que nosotros a veces hacemos cosas naturales y nunca se las consagramos al Señor en el ámbito sobrenatural. Entonces, ¿qué pasa? Ejercemos una profesión, estudiamos una carrera, estamos en un colegio, estamos en una universidad y estamos viviendo en el mismo ámbito de lo natural. Entonces sufrimos las mismas crisis que el mundo sufre, sufrimos las mismas situaciones, no trascendemos, muchas veces nos matamos estudiando para después especializarnos en un trabajo, en ese trabajo nos abusan, en ese trabajo nos exprimen, después llegamos a viejitos enfermos y si acaso conseguimos una pensión y si no, entonces tenemos que sufrir todas las consecuencias. ¿Por qué nos pasa muchas veces esto? Porque no tuvimos nunca el cuidado de decir, Señor, todo lo que tú me das, yo lo paso de lo natural a lo sobrenatural para que esté bajo el control, la dirección, la protección, la administración tuya. Y entonces, querida iglesia, es cuando usted puede vivir lo que dice el Evangelio en el capítulo 15, cuando el Señor ora por nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Su profesión, su ejercicio, su trabajo, su ocupación va a tener un impacto sobrenatural y usted va a ver cosas que no le pasan a las personas normales. ¿Por qué? Porque usted hizo este sencillo acto de consagrar personalmente lo que Dios le ha dado para la gloria de Dios. ¿Qué podemos consagrar? Absolutamente todo. Entonces, hoy vamos a consagrar los títulos, los diplomas, la certificación, el curso. Usted no se preocupe que usted no necesita acá el PhD, ni el doctorado, ni nada. Usted pudo haber traído su diploma sencillísimo del curso de culinaria, lo que sea, pero Dios va a hacer algo especial con eso. Dios no necesita supergigantes, necesita son corazones humildes. Y el texto que vamos a estar trabajando lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 33, y lo vamos proyectando, Sarita, por favor. Y es uno de los textos que me fascinan, es uno de los textos favoritos de mi esposa, quizás por eso nos casamos, nos identificamos con varias cosas, y es que Dios no lo podemos entender humanamente, científicamente, emocionalmente, es indescriptible. Si usted tiene su Biblia de papel y se devuelve los versículos anteriores, todo Romanos 11 explica las misericordias que Dios ha tenido con usted y conmigo. Toda la historia de cómo Dios permite que el pueblo de Israel rechace el evangelio para que, siendo el pueblo escogido con privilegios muy exclusivos de Dios, accedan a ser parte de la familia de Dios. Y todo el versículo 11 está diciendo que Él nos injerta en Él, que sin tener nada que ver, ningún mérito, ni haber podido pagar un centavo, para que usted sea guardado, amado y sea posesión de Dios, para que usted haga parte de la familia de Dios, para que se haya podido conformar una iglesia desde el momento que aparece la iglesia bíblica. Todo eso lo dice Romanos 11. Tenemos el beneficio de tener una fe porque Dios manifestó
sus misericordias sobre nosotros de una manera gloriosa. Si usted y yo no recibiéramos esas misericordias, seguramente estaríamos acá con taparrabo adorando a Bachué y a Bochica todavía, porque no hubiese llegado el evangelio de la verdad. De pronto aquí algún padre o alguna madre hubiera asesinado a su hija como un sacrificio a algún demonio. Son las verdades, las misericordias que se vuelven tan rutinarias en nuestras vidas que hay veces ni siquiera lo valoramos. El corazón humano crea ídolos por montones y poder tener esta misericordia de Dios es algo maravilloso. Entonces ya los contextualizo para que leamos estos versículos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Está hablando de algo que no se alcanza a medir. Cómo Dios lo ama y me ama. Versículo siguiente, Sarita, por favor. Versículo 34. Dice, estoy aquí dependiendo de la pantalla del frente. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, versículo 34. Versículo 34, y viene en camino el versículo 34. Estamos preparando el versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le debe algo a Dios? ¿Quién le puede sumar algo a Dios? Y a veces pensamos que le hacemos un favor a Dios por venir a la iglesia. Estamos como medio perdidos si llegamos a pensar así. Y el versículo 36, donde termina este capítulo, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Usted existe por Dios. Usted respira por Dios. Usted pasa salida, uno cuando está constipado, uno valora y agradece tantas cosas. Que no le arda la garganta cuando respira. Que no tenga que andar con un rollo de papel higiénico entre el bolsillo. Que no tenga que estar como me sucedió ahorita, yo tosiendo y el micrófono prendido, Dios mío. ¿Sí? Tantas cosas que Dios nos regala todos los días. Usted seguramente tiene una cabellera relinda, sus dos ojos miran enfocaditos para el mismo lado. Usted respira, usted se mueve. Y dice la palabra claramente, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Entonces aquí comienza el entendimiento de qué significa consagrarme. Y vamos a ir al primer capítulo de Romanos 12, en el primer versículo, Romanos 12. Y es un versículo también que hemos leído muchas veces, pero lo vamos a enfocar hoy en este enfoque de la consagración. Mire cómo conecta el apóstol, porque a veces leemos los versículos sin entender el anterior o entender el contexto. Y mire, comienza Romanos 12:1 diciendo, así que, ¿por qué? Por toda la misericordia, el amor de Dios, por todo lo que no podemos comprender, por tener el entendimiento que tiene una misericordia con nosotros tan grandes, le dice el apóstol a la iglesia, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, les pido por favor, les llamo su atención, les sacudo el corazón y entiendan lo misericordioso que es Dios para que ustedes en respuesta presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Desglosemos qué significa todo esto y volvámonos a la diapositiva. Vamos a ver en Romanos 12:1 estos elementos tan importantes. La siguiente, por favor. Y en estos elementos vemos
Vamos a definir qué es consagrarme a Dios. ¿Listo? ¿Qué es consagrarme a Dios? Esto que vamos a hacer hoy es voluntario. Usted seguramente trajo un diploma, ¿cierto? Les dijimos, traiga un diploma o algo representativo. Esto es voluntario. Usted puede decir, yo, ¿qué me voy a poner a eso? Yo tengo un super título, yo tengo un super cargo, yo he super estudiado, yo puedo solo. Pero aplica para su diploma. Y también espero, como dice el apóstol, les ruego, por favor, que podamos entender esto, para que si no hemos tenido claridad de lo que significa vivir una vida consagrada para Dios, hoy la palabra nos dé el entendimiento y la sensatez de saber que no hay mejor decisión en la vida que consagrarnos al Señor. Entonces, comencemos a desglosar qué es consagrarme a Dios. Primero que todo, ¿qué ven ustedes allá en el título? Bueno, está tapado el título. Es una decisión personal. Es una decisión, no es una obligación. Dios le da la invitación, pagó el precio, lo recibe. De hecho, Dios nos está llamando a tener una consagración a Él. Usted decide si lo quiere tomar o no lo quiere tomar. Es una decisión donde hago una entrega voluntaria de toda mi vida a Él. Es voluntaria y por eso el apóstol les dice, les ruego. Y este versículo siempre me recuerda esa expresión boyacense, por vida suyita, por vida suya, por favor, ¿sí? Quiere decir que usted es el que decide y usted dice, me interesa, me vale cero, lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Que presentes, hágalo con voluntad. En Levítico 27, 28, si usted va a la palabra, va a entender que lo que le consagramos a Dios es santísimo, o sea, no tiene reverso. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando me consagro a Dios no puedo estar en una posición de quitarle lo que ya le entregué a Él. Si yo le di este título, y ahorita vamos a entender muy bien qué significa esto, pues yo no puedo un día decirle, hoy no, mañana sí. Hoy estoy feliz, yo manejo mi vida como quiero. Mañana estoy llevado, Señor, ven y ayúdame. Sino que lo que es de Dios ha de ser de Él. Y dice en Levítico, es cosa santísima. Es decir, súper apartada, nadie más mete la mano allá. Segundo, consagrarme a Dios es la respuesta de mi vida por sus misericordias. Yo lo hago voluntariamente porque reconozco que Cristo murió por mí, que yo sería un desgraciado, infeliz, esclavo, pecador, condenado el castigo eterno de toda mi vida y que nunca podría pagar un centavo para salir de allá. Que Dios murió por mí sin que yo le mostrara ni un gesto, porque ni siquiera había nacido, para merecer semejante pago del precio por toda la perversión, las inmundicias y todo lo que hay en el corazón humano. Número 3, consagrarme a Dios es renunciar a mi voluntad y decidir dejarme guiar por la de Él. Cuando yo me consagro le digo, Señor, como el Señor nos enseñó en Getsemaní, no se haga tu voluntad, no se hagan las cosas como yo quiero, sino como tú quieres. Y usted dirá, eso es abusivo, Dios es atropellador, es que nos quiere someter, es que Dios solamente quiere tenernos como esclavos. Pues cuando yo hago un intercambio de mi voluntad, que es ciega, que es equivocada, que está viciada y es corrupta, porque a ver, dígame si usted cuando se ha descachado en su vida ha tomado decisiones y ha hecho cosas que le avergonzaría decir en público, no ha sido por satisfacerse a sí mismo y ha desconocido las consecuencias que eso trae. Eso es lo que pasa con la voluntad humana. Yo puedo imponerme y yo puedo salirme con la mía, pero va a haber consecuencias, porque la motivación, la visión no es la correcta.
Entonces, a cambio, todo lo que muchos dicen que Dios es un esclavista, sencillamente Él me está invitando, oye, de manera voluntaria te invito a que abraces mi voluntad que tiene 3 características. Mi voluntad es buena. O sea, que si yo me someto a Dios, que si yo me consagro a Dios, no me va a pasar nada malo. No corro ningún riesgo. Es agradable. Me hace libre. Cuando usted se empeña y se ensaña a hacer su propia voluntad, usted es un esclavo de eso y le trae problemas. La testarudez, la soberbia, la anarquía, la rebeldía trae problemas. Usted no tiene buenas relaciones interpersonales, usted no siente paz, usted no siente libertad, usted está esclavo de un deseo engañoso. Y perfecta. Recuerden que en la Biblia, cuando la Biblia habla de perfección, habla de completa. ¿Qué quiere decir? Que si yo abrazo la voluntad de Dios, no me va a faltar absolutamente nada. Tengo todo lo que necesito. Por eso es importante entender que es por su buena voluntad que lo hacemos. Y si vamos adelantito ahí en Romanos 12:2, después de que el Señor le dice, os ruego por las misericordias, les dice, la consagración a Dios significa que necesitamos permitir que Dios nos reprograme la manera de pensar, renovar nuestros pensamientos, cambiar el chip para que vivamos una vida diferente. Y por eso está conectado el capítulo 1 y el versículo 1 y 2 de Romanos 12. Renunciar a mi voluntad es un músculo que yo debo desarrollar todos los días. No sé si ustedes soy más flaquito. Llevo una semana con gripa y he dejado de hacer mis pectorales. Ya ustedes, yo sé que muchos dijeron, ¿qué le pasó? Se ve como desinflado. Pues es que un músculo cuando usted no lo ejerce, se muere, ¿cierto, mi doctora Mary? El músculo que usted no ejerce, se muere, se seca. Entonces, renunciar a mi voluntad, lo dice Lucas 9:23, es seguirlo renunciando a mí cada día. Cada día yo tengo que decir, no quiero, me duele, esto es hartísimo, esto es mamoncísimo, no me gusta, pero lo voy a hacer. Y cada día que usted renuncie a su voluntad engañosa, el día siguiente va a ser un poquito más fácil, y un poquito más fácil, y un poquito más fácil, hasta que se convierte en una rutina. Y entonces su estilo de vida es completamente diferente, y usted no es el cristiano aburrido que llega aquí torciendo la cara porque es que toca ir a la iglesia, porque es que toca cumplirle a Dios, porque es que toca aguantarme esa predicación, ¿sí? Porque usted es libre y disfruta cada momento de Dios. Yo siempre les digo que un cristiano que no tiene convicción es un cristiano desgraciado, no en términos groseros, en el sentido de la palabra, no tiene la gracia. Uno, para estar en el Espíritu, necesita la gracia, porque esto en la carne es hartísimo. Yo no sé, Nicolás de pronto estaría mucho mejor allá con los guayos en el Maracaná, ya yendo para Cota. ¿Y qué hace ahí sentado? ¿Cierto? Pero a la postre le va a traer más beneficio esta sentadita acá que los guayos en el Maracaná. Y cuando cuelgue los guayos, va a saber completamente que sí era muy diferente. ¿Cierto, Nico? Siguiente. Dice la siguiente diapositiva, por favor. Se fueron 2. Devolvámonos una. Lo hago con entendimiento. Recuerdan allá que en Romanos dice, por las misericordias de Dios entreguen vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Se dan cuenta, y hay una predicación de mi profe Mary que yo estoy buscándola, cuando nos dice cómo es que uno obedece y que de verdad la palabra tiene que pasar por el intelecto porque no somos robots. Y el Señor nos lo ratifica acá.
El culto racional es lo que yo hago conscientemente, no porque me lo dijeron, porque otro lo dice, porque toca hacerlo, porque todo el mundo lo hace. Es porque yo tomo las capacidades que Dios me dio, tomo mi entendimiento, raciono con lo que me dice la palabra, miro la realidad, miro los ejemplos, miro lo que me ha pasado, miro al lado, miro adelante, miro atrás y saco una conclusión y digo, esto conviene. Las personas insensatas no hacen esto. Pueden ver que el otro se estortilló allá por bajar las escaleras así y él las sigue bajando así. Puede ver que el otro está en la cárcel por juntarse con malas amistades y él sigue metiéndose con malas amistades. Entonces el culto racional es cuando yo me consagro de manera consciente y racionalmente entiendo que yo soy de Dios, que yo no me creé, que yo no me hice la fórmula y después me metí en el vientre de mi mamá, que yo no tuve que ver nada con mi existir. Dios fue soberano y me creó quien soy yo. ¿Qué nos dice la palabra de 1 Corintios 6 del 19 al 20? Su vida al Señor y se le olvida esto. Le entregó su vida a Dios, pero comenzó a manejar su vida como quiso y la que nunca lo ha hecho de corazón. Tanto el uno como el otro son dos verdades racionales que nos deben llevar a consagrarme a Dios o a consagrarle lo que soy a Dios. Y en el primer escenario es el escenario donde yo sé que Cristo murió por mí. Si yo nunca me he consagrado a Dios y he sido rebelde y le he dicho a Dios no quiero nada contigo, racionalmente sé por esta palabra que hay una puerta de bendición y que Dios me quiere reconciliar con Él. Pero si lo hice en algún momento y me descarrié, yo puedo decir también conscientemente, estoy equivocado. Esta vida costó el precio de mi Señor en la cruz. Él me compró para Él, o sea que no me pertenezco. No puedo hacer con este cuerpo lo que a mí me place, como a mí me parece. Necesito la voluntad de Dios en mi vida. Y Romanos 14:8 que nos dice, Romanos 14:8, por favor, quickly, o aquí o en el tablero. Adelante, Silvi, por favor. Si vivimos para el Señor, vivimos y morimos para el Señor. Morimos, así que vivos o muertos pertenecemos al Señor. Si vivimos o morimos, ¿de quién somos? Del Señor. Mire, conocemos el testimonio tan impresionante de una mamita que entendió esta verdad y que le entregó a su hijo y que le entregó su corazón en medio del COVID, entrando a la UCI, a su hijo que amaba, o sea, ellos dos eran, Dios mío, nosotros siempre decíamos con Lida, Padre Santo, el día que alguno de estos se vaya, el otro se muere. Esta verdad racional le permitió a esta mujer despedir a su hijo en la camilla y decirle, hijo, no sé si te vuelvo a ver, pero conoce esto, que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Sí lo volvió a ver como a los 5 días en un cofre, supuestamente que eran las cenizas, porque nunca más lo volvió a ver. ¿Se dan cuenta cómo la consagración, cómo el entendimiento de la palabra lo libra a uno de tantas cosas? Esta mujer estaría en un psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico, condenada a vivir loca porque el afecto que había entre ellos era demasiado fuerte. Cristo
lo hizo por mí. Yo me consagro porque si Él lo hizo por mí, pues yo debo hacerlo por Él. Y por eso en Filipenses 2 del 5 al 8 nos dice, haya en vosotros este mismo sentir. ¿Cuál mismo sentir? Que el Señor no escatimó el ser igual a Dios, que se despojó, ¿cierto? Como dice ahí, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué tenía que hacer Dios eso? Porque Él se tenía que incomodar. Nada, no tenía que hacer nada. Por eso el pecado imperdonable que dice la Biblia es rechazar semejante regalo de salvación. Y dice, y se humilló a la condición de hombre. No fue suficiente. Dios se humilla a la condición de hombre, pero no fue suficiente. Fue un hombre siervo, vino a servir, pero no fue suficiente. Se humilló más todavía, ¿cierto? ¿A qué nivel? Al nivel de la muerte. Y no cualquier muerte. No fue como cuando murió la princesa Isabel. La muerte del Señor no fue así. Fue la muerte más despiadada, vergonzosa y terrible que hombre alguno haya podido vivir en la historia de la humanidad. La humillación más grande. ¿Sabe por qué lo hizo? Por usted y por mí. Por ese amor con que nos ama. Entonces, esta racionalidad nos lleva a decir, a darnos una cachetada en frío frente al espejo y decir, oiga, yo no puedo seguir más viviendo así. Necesito consagrarle mi vida a Dios. Yo no puedo seguir siendo un profesional moviéndome a mi manera. Necesito que esto sea movido y dirigido por ti. Y necesito saber también racionalmente que ese regalo costó un precio. Y primera de Pedro 1:18 lo dice así. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Esa palabra rescatado tiene un precio muy alto. El rescatado es el secuestrado, el rescatado es el que estaba a punto de morir, el rescatado era el que no tenía esperanza de ser salvos. Ahí dice la palabra clarito, usted y yo fuimos rescatados. Dios mandó la mano para allá y dijo, venga para acá, porque usted no se puede perder. Yo le doy tantas gracias a Dios, recuerdo tantas escenas de mi vida donde pude haber muerto sin conocer al Señor y pude haber muerto en escenarios de pecado y Dios tuvo misericordia de mí y me permitió conocerlo. Entonces ahora yo puedo decir lo que decía el versículo anterior, sea que viva o muera, soy feliz porque mi vida está en las manos de Dios. Entonces mire la racionalidad, volvamos a la diapositiva. Reconozco que soy de Dios, reconozco lo que Él hizo por mí y quiero imitarlo y reconozco que tiene un precio. Seguir al Señor obviamente tiene un precio. Tenemos que salir de la zona de confort. Tenemos que salir para poder permanecer en esta bendición, nos tenemos que incomodar. En la consagración debo saber que esto tiene un propósito y que tiene consecuencias eternas. En Efesios 2:10 dice la palabra que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Oiga, nosotros aparecemos en el reino de los cielos. Nuestra cédula aparece cuando usted recibe vida nueva. Usted antes era inexistente en el reino de los cielos. Usted nace ahí. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas desde que fui creado en Cristo? O sea, ¿fui salvo y me satisfago y vivo para mí y hago lo que me parece? ¿O estoy haciendo cosas que tienen trascendencia en mi vida para la eternidad y en los que están a mi alrededor? Y Dios preparó todo de antemano para que estemos en ellas. ¿Qué significa? Que en una consagración no se preocupe que Dios le va a proveer todo lo que usted necesita para que lo logre. Dios no tiene hijos frustrados.
En el evangelio puro de Dios no existen cristianos frustrados, existen cristianos victoriosos y realizados. Pasemos a la diapositiva, por favor. Entonces, entendemos que la consagración, la siguiente, por favor, nos debe llevar a saber que Dios nos llama a ser salmones. Esto lo hablamos aquí muchísimas veces. Si usted no es salmón, usted va con la corriente. Usted va con las multitudes, usted va con el parecer, usted va con la moda. Usted va, como dice la palabra, en la puerta ancha que conduce ¿a qué? A la perdición. ¿Ok? Entonces, en esta decisión personal, yo necesito ser un salmoncito que no ando ni en la tradición, ni en la montonera, ni en la moda, sino que me desprendo de mi egoísmo y respondo en amor y gratitud al Señor, haciendo lo contrario a la corriente del mundo. Segunda de Corintios 5, 14 al 15 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esto está diciéndole el apóstol porque él lo vive. O sea, el amor de Cristo me arruga, es que me vuelve al piso, digo, ¿cómo me puedes amar tanto que moriste por mí? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Él murió por nosotros, nosotros morimos con Él, estamos con Él juntamente crucificados. Pero dice el versículo siguiente, ¿para qué? Murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es una consagración. Eso es pasar de una vida natural a una vida sobrenatural viviendo en este mundo. Volvamos a la diapositiva. Entonces, necesito nadar contra la corriente siendo leal a mi Rey, a mi Señor, al que sí está conmigo en todo momento. Es que el corazón humano es tan perverso, somos tan tráfugas, tan deshonestos, tan desleales con el Señor, que nos vamos muchas veces a obedecer y a servir al que está buscando nuestro pellejo, al que nos quiere acabar, y le damos la espalda al que nos quiere salvar. Qué ilógico es esto, pero eso es aparte del corazón humano, y Dios nos da la gracia para poder salir de eso. Dice Romanos 6:13, que nuestras vidas no son instrumentos de iniquidad, que nosotros nos debemos presentar a Dios como vivos entre los muertos, y que todos nuestros miembros, nuestros títulos, nuestras capacidades, todo lo que somos, deben ser instrumentos ¿de qué? De hacer lo que es justo, lo correcto, lo honesto, lo puro. Y todo esto es, como vemos en la diapositiva, nadar contra la corriente. ¿Quién hace esto hoy día? ¿Quién piensa en esto hoy día? El hombre natural no lo hace. Cuando me consagro al Señor, confío que en Él tengo todo lo que necesito. No se preocupe. Usted hoy entrega esto delante del Señor. Para algunos Dios los va a exaltar, los va a promover. Usted va a ver algo sobrenatural en su vida. Para otros Dios les va a decir, cuélgalo. Cuélgalo porque tú vas para otro llamado. Cuélgalo porque tienes otro llamado y hasta aquí llegó esto. Y en algún momento Dios nos dice eso. Dios nos da ese llamado. A Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan. El Señor les cambió su certificación, les dijo, ya no van a ser pescadores de peces, ahora los hago ¿qué? Pescadores de hombres. Cambia completamente el escenario. Y no sé si usted en este momento con este entendimiento está dispuesto a hacer eso. Y no sé si ustedes recuerdan que en Colosenses 2 del 9 al 10 nos dice que en Él estamos ¿qué? Plenos. En Él encuentra usted todo lo que necesita para cada etapa de su vida. ¿Por qué? Porque en Él habita plenamente la
la plenitud de la deidad. En Él está absolutamente todo. No tienes que buscarlo en el novio, en el trabajo, en nada. En Él encuentras la plenitud de tu vida completamente. Y ahí es donde tú eres completamente libre. Entonces, ¿qué significa Isa ahí en la pantalla? Que en Él está la satisfacción, la respuesta a nuestra identidad, a nuestra seguridad y a nuestra afirmación. En cada etapa de nuestras vidas, esas Isas es lo que nos permite andar derechito. Sé quién soy, mi identidad, sé que Dios vela por mí, mi seguridad, y sé que Dios me ama como soy y no tengo que ponerme un ping-pong ni hacer nada para sentir que me acepten porque Dios ya me aceptó. Entonces, finalmente, la pregunta que vamos a hacer acá en la siguiente diapositiva es, ¿te has puesto a pensar para qué ejerces lo que tú haces? Y podrías tú decir, no, pues yo ejerzo mi título para mí porque quiero mi carro, mi casa, quiero mi pensión, quiero mi algo. Lo hago para mí, ¿sí? Pero racionalmente hoy nos dice la palabra, la consagración dice que todo es de Él, por Él y para Él. Alfa y omega. Él es el comienzo de mi vida y el final de mi vida. Entonces ya usted no va a ejercer ese título, ese trabajo, esa profesión y ese don para usted. Usted sabe que lo va a hacer es para Él. Mis doctoras lindas llegan a su consultorio y saben que no van a trabajar ni para esa IPS, ni para esa institución, ni para el mundano patrón, sino que abren su consultorio y están diciendo, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga hoy por ti? Y ese consultorio, mis doctoras, va a ser único allá en ese edificio donde ustedes estén. Allá Dios se va a manifestar diferente y pueden haber profesionales con especializaciones, con títulos y pueden tener la pared llena de diplomas, pero no van a ver lo que van a ver en sus consultorios, ni en sus consejerías, ni en su trabajo, ni en esa aula de clases, ni en el bienestar familiar, ni en ese colegio, ni en ninguna parte, porque sé que no voy a buscar lo mío, sino, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Para qué vas a trabajar? Tú dices, porque me toca trabajar, porque si no me muero de hambre. Esa es la respuesta natural, por eso hoy vamos a pasar de lo natural a lo sobrenatural. Olvídese, nunca vuelva a salir de su casa a coger su trabajo y a decir, voy a trabajar para conseguir a ver si sobrevivo, porque estamos ofendiendo a Dios, porque Él es nuestro proveedor. Entonces no se vuelva a esclavizar con ese pensamiento que usted trabaja para comer o trabaja para vivir, o en el peor de los casos que trabaja para sobrevivir. No, déjele ese tema al Señor. Él es suficiente. Trabajo para sentirme con valor. Es que si no voy a trabajar siento que no valgo nada, entonces usted va y trabaja y siente que como que tiene valor. Él te dio dignidad, no necesitas trabajar para sentir que tienes valor. ¿Trabajas por responsabilidad? Mi doctora Lenda, si lo hace así, va a decir, no, si yo no voy al consultorio, ¿cuántas personas se van a morir? No lo haga por responsabilidad. Él es soberano. Y si no, cuando trabajamos por responsabilidad, nos volvemos esclavos de ese trabajo. A mí me costó que me metieran a cardioinfantil con la columna vuelta a nada sin poderme mover del estrés tan tenaz, porque yo creía que si no iba a trabajar se caía la empresa y eran más de no sé cuántas familias, y eran unas responsabilidades, y eran unas licitaciones, y eran unos contratos que había ahí. Yo no entendía que mi trabajo, mi profesión era por responsabilidad. Dios es soberano. ¿Lo hago por seguir la matriz? Es que todo el mundo lo hace, es que todo el mundo trabaja, es que todo el mundo... No lo haga por eso, porque usted no es de este mundo. Hágalo porque ama al Señor. No sé, con esto quedó clarito para que usted pueda tomar una decisión hoy
si decide consagrarle su título al Señor, si decide consagrarle su vida a nuestro Dios. Pero terminamos con esta última diapositiva, y esta nos da la conclusión de todo, y está ahí en Romanos 11:36. Yo vivo, yo trabajo, yo me consagro, yo estoy haciendo lo que hago y voy a hacer lo que hago y voy a invertir toda mi vida en lo que hago, y todo lo que reciba de ti y todo lo que tú me des y todas las experiencias y todo el bagaje y aún hasta mis caídas, Señor, las pongo delante de ti, porque tengo el entendimiento que de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Coja su diploma, coja su papel que haya traído esta mañana, colóquese en pie. Si usted siente en esta mañana decir, no traje diploma, pero nunca había hecho una consagración consciente de mi vida, una consagración consciente de lo que es consagrar mi vida, también puede colocarse en pie y decirle, Señor, no lo había entendido así, nunca te había consagrado mi vida así, no lo he hecho, no quiero, pero suena bien, no quiero, pero creo que conviene, y tú me explicas hoy que tú me das la gracia para hacerlo. Yo hago lo mínimo que debo hacer, y es decir, aquí estoy, Señor, y obra tú en mi vida. Yo lo invito a que, si Sarita te buscas ahí una música de fondo para que ellas puedan orar, yo lo invito a que hable con el Señor con eso que usted tiene en la mano ahí. No sé si usted tiene ahí la imagen, no sé si la trajo virtual, si la tiene física, de todo lo que Dios le habló en esta mañana, de todo lo que Dios le haya dicho en esta mañana, hable con Él. Y quiero que de manera voluntaria, lo invito, de manera voluntaria, usted haga la consagración de esto. Yo no la voy a hacer. Si ustedes creyeron que yo lo iba a hacer, estamos equivocados. Usted mismo lo va a hacer y le va a decir, Señor, aquí está mi vida. Aquí está esto que me costó tanto. Le invertí tiempo, le invertí esfuerzo, le invertí trabajo, negación, me costó tanto este título. Y Señor, de pronto no entendí qué era esto, Señor. De pronto no entendí para qué era. De pronto lo hice, Señor, porque tocaba hacerlo. Lo hice para mis propósitos egoístas, para darme valor. Lo hice, Señor, para sobrevivir. Lo hice, Señor, pensando egoístamente. Pero Padre, hoy te doy gracias, Señor, que me invitas a esta consagración. Te doy gracias, Dios, que tienes tanto amor y misericordia, que a pesar sin haberlo entendido, y a pesar de que viví tantos años viviendo en lo natural, me estaba perdiendo la oportunidad de ver lo sobrenatural de ti, Señor. Hoy, mi Padre, yo te presento, Señor, estos títulos. Yo te presento, Señor, esto que tus hijos están presentando hoy conmigo. Aquí lo estamos poniendo delante de ti. Y aun los que hoy deciden poner sus vidas pueden levantar sus manitos y decirle, Señor, no traje un título o no tengo un título, pero aquí está mi vida. Y Señor, te pedimos que por favor traslades esto de lo natural a la dimensión sobrenatural. Hoy en tu día y en este altar te estamos presentando todo lo que somos, todo, mi Señor. Y decidimos de manera consciente, como un culto racional delante de ti, decidir renunciar a nuestra voluntad, a nuestras posibilidades naturales, a nuestras limitaciones humanas,
y poner esto en tus manos, Dios de los cielos. Lo elevamos delante de ti y queda consagrado para ti, mi Dios. Toda esta historia de nuestra vida, todo este conocimiento, todo lo que somos, lo que tú nos has dado, hoy creemos, Señor, que proceden de ti, que son para ti, que son por ti y que es para tus propósitos. Te pido, Señor Dios, que hoy 18 de agosto de 2024, este acto marque algo completamente trascendental y evidente en la vida de cada uno de nosotros que estamos haciendo esta consagración delante de ti, para que muchos crean, para que podamos testificar aún sin palabras, Dios de los cielos, y sea evidente que tú eres el Dios de nuestra vida, el único y verdadero Dios. Señor, decidimos creer que nuestra identidad, que nuestra seguridad y que nuestra aceptación y provisión están en tus manos. Y hoy declaramos, como el apóstol con esa convicción lo dijo, si vivimos, vivimos para ti. Si yo vivo, Señor, quiero que todos mis días sean para vivir para ti, para tu voluntad y para tus propósitos. Y si muero, Señor, te agradezco porque tengo la certeza que también muero para ti en el momento, en la forma, Señor, que tú lo determines. Te doy gracias, Padre, y queda todo esto consagrado, Señor, para tu gloria. Y Señor Dios, personas que estén acá, y aquí todos vamos a bajar las manitos, nadie va a mirar a nadie, todo mundo con los ojos cerrados, pero espiritualmente, delante de Dios, espiritualmente, no físicamente, levante las manos y dígale: Señor, hoy reconozco, si usted se identifica con esta oración, hoy reconozco, Señor, que no he vivido consagrado para ti, que he caminado en mi propia voluntad, en mis propios caprichos, en la necedad de mi corazón. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy te pido que me permitas reconciliarme contigo y aprovecho esta oportunidad que tú me das hoy para reafirmar mi decisión de vivir para ti, de creer que moriste en la cruz y que todas las decisiones, por vergonzosas, por horrendas que haya cometido en mi vida, quedaron sepultadas en la cruz de Cristo, y que, como dice la palabra, con Cristo estoy juntamente sepultado, con Cristo estoy juntamente resucitado, y quiero, mi Señor, que ya no sea yo el que viva y el que decida, sino que tú me des la gracia para seguirte y obedecerte todos los días de mi vida. Te lo pido, Padre, en el glorioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.